Abre las piernas y deja que vea, ordenó el hombre de las montañas al marginado obeso. Pero su verdadero propósito era otro. Déjenla atada y que el pueblo juzgue. El alcalde Harold Blackwood gruñó, levantando el látigo, y el sol invernal destelló sobre las trenzas de cuero. Ravencrest no alimenta a ladrones. Y menos a esta pequeña glotona codiciosa. La plaza estalló. Una col podrida golpeó con un ruido sordo la silla de madera donde Bailey Talles, de 19 años, estaba sentada con manos y pies atados. Sus mejillas se mancharon de frío y humillación. Una tabla sobre su cabeza anunciaba el veredicto antes de cualquier juicio. Monstruo gordo. Crimen, robar comida. La nieve siseaba sobre la tierra apisonada como 1000 pequeños insultos. Los hombres se burlaban desde los escalones del salón. Las mujeres cruzaban los brazos, los labios apretados, como si el escándalo pudiera congelar un alma más rápido que diciembre. Alguien lanzó una piedra que golpeó el hombro de Violet. Ella se estremeció, pero mantuvo la barbilla baja, como si la forma de su cuerpo pudiera convertirse en un blanco más pequeño si lograba plegarse sobre sí misma. No robé, susurró, el aliento volviéndose pluma en el aire helado. Era desperdicio para los cerdos. ¿Escucharon eso? Ladró el alcalde, barriendo el aire con una mano enguantada. Llama cerdos a nuestro pueblo. 3 días y 3 noches se queda sentada. Sin comida, sin agua. Que aprenda el precio de tomar lo que no es suyo. Un borracho se tambaleó hacia adelante y manoseó el chal amontonado en la garganta de Violet. La risa estalló en la plaza como disparos. Desnúdenla y veremos cuánto se arrepiente, graznó, tanteando el nudo de la cuerda. El látigo chasqueó, pero no desde la mano del alcalde. El borracho aulló cuando su muñeca fue arrancada de allí y estrellada contra el poste de la silla. Una sombra eclipsó el marco del cielo sobre la horca improvisada, lo bastante alta como para tapar la luz. El abrigo del desconocido era gris lobo, pesado por la escarcha, su barba oscura estaba salpicada de nieve húmeda. Gideon Stone. Algunos pronunciaban su nombre como una advertencia, otros como una oración. Se quedó con una palma apoyada en el respaldo de la silla y la otra aferrando el brazo del borracho, como si el hueso fuera un simple rompecabezas que podía decidir romper o perdonar. Basta, dijo, con una voz baja y fría como el hielo del arroyo. ¿Quieren justicia? Entonces empiecen por la verdad. ¿Quién la vio robar? El silencio se extendió. La mandíbula del alcalde se movió. Ninguna voz se alzó. Ningún testigo dio un paso al frente. Ravencrest no responde ante tramperos errantes de las montañas, siseó Blackwood. Apártate. Los ojos de Gideon, grises como tormenta, ilegibles, sostuvieron la mirada del alcalde durante un largo instante. Entonces desaténla y acúsenla como corresponde, o desaténla y déjenla ir. Pero no volverán a tocarla. ¡Hombres!, espetó el alcalde. 3 avanzaron. Gideon se movió más rápido. Empujó al borracho, pasó su cuchillo en 2 movimientos rápidos, y las cuerdas cayeron de las muñecas de Violet. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre ella como una pequeña habitación privada donde la vergüenza no podía entrar. Su mano fue cuidadosa bajo su codo, sus palabras, solo para ella. Ponte de pie si puedes. Te sacaré de aquí. A su alrededor, la multitud vaciló, atrapada entre la sed de sangre y la repentina y eléctrica posibilidad de estar equivocada. Violet respiró hondo, el temblor recorriéndola dentro del calor del abrigo, y sostuvo la mirada del desconocido. Por primera vez ese día, algo dentro de ella se aflojó. ¿Puedes caminar?, preguntó. Puedo intentarlo. Dieron 3 pasos. Alguien escupió. Otro murmuró que el pueblo pasaría hambre si se permitía a los de su clase vivir allí. La garganta de Violet se cerró. Ella no había acaparado nada. Había esperado a que las muchachas de la cocina arrastraran un saco roto de harina hasta el montón de desperdicios detrás del almacén, estropeado por el agua del deshielo y las ratas.
Los cerdos se lo habrían comido al anochecer. Ella había tomado 2 puñados y lo había pagado con cuerdas y hambre pública. Gideon redujo el paso para acompasarse al suyo, leyendo su tambaleo como si fuera un idioma. Se colocó entre Baí-Elit y lo peor de la multitud, y con el más leve giro de hombros, convirtió su cuerpo en un muro. Las botas del alcalde se acercaron, seguras, con puntas de hierro. La ley de Ravencrest se mantiene, anunció Blackwood. La devolverás a esa silla. Entonces trae tus papeles y a tu juez, dijo Gideon sin apartar la vista del camino de Baí-Elit. Celebra tu juicio, ¿o temes que los hechos no resistan una horca? Una inquietud recorrió a los espectadores. Los hechos eran cosas molestas, sobre todo cuando los hombres habían estado tan seguros. Esa chica es una boca inútil que alimentar, escupió el alcalde. No aporta nada. Baí-Elit encontró su voz. Sonó pequeña, pero no se quebró. Remiendo. Friego suelos en la pensión cuando me dejan. Cargo carbón. No le robé a nadie. Mentirosa, susurró una mujer, pero ahora con duda, como si la palabra ya no creyera en sí misma. Gideon alzó la barbilla hacia la iglesia. Si van a juzgar, háganlo donde los hombres juran y miran a Dios a la cara. No en un patio donde los muchachos tiran piedras. Luego miró al alcalde. O pueden comprobar si tienen suficientes hombres para impedir que me marche caminando. Nadie se movió. La luz invernal se adelgazó. El piano del salón vaciló y quedó en silencio. La vergüenza, esa bestia de carga que todos habían querido montar, se encabritó en sus arneses. El labio de Blackwood se curvó. Llévatela entonces, y llévate también tu santurronería. Pero si vuelve a pisar Ravencrest, haré que se cumpla la sentencia. La respuesta de Gideon fue guiar a Baí-Elit hacia adelante. No la apuró, aunque cada instinto de Baí-Elit pedía correr. En cambio, dejó que la dignidad marcara el paso, y cuando llegaron al callejón detrás de la tienda de abarrotes, la plaza quedó atrás como un despeñadero, con las voces del pueblo rascando abajo, incapaces de trepar tras ellos. Encontró un rincón protegido detrás de pilas de leña y se agachó hasta quedar a la altura de Baí-Elit. Déjame ver tus muñecas. La cuerda las había dejado en carne viva. Cortó tiras del forro del bolsillo de su abrigo, las humedeció con nieve derretida de un pequeño hervidor que llevaba en la silla de montar, y vendó sus manos con una destreza que se sentía como misericordia. No hizo preguntas al principio. Arregló lo que podía arreglar. Luego guardó el cuchillo y, por último, formuló una sola pregunta tranquila. ¿Cómo te llamas? Baí-Elit Hayes. Gideon Stone, dijo él, como si su nombre pudiera aceptarse o no. Dime cuánto tiempo llevas sola. Desde primavera, respondió. Nací en un carromato que no iba a ninguna parte. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, mi padre cuando tenía 15. Vine al sur con una caravana de carga, cambié trabajo por el viaje y me quedé cuando la nieve me atrapó aquí. Acepto los trabajos que me dan, pero siempre hay una razón para pagarme la última, o no pagarme. Intentó sonreír y la sonrisa vaciló. Supongo que el hambre vuelve ladrón a cualquiera, si no miras muy de cerca. Él no se estremeció. El hambre vuelve a un hombre un narrador de verdades. Te dice exactamente qué te falta. ¿Y a usted qué le falta, señor Stone? Él se detuvo, como si sopesara si esa era una pregunta que le debiera al mundo. Paz, dijo al fin. Aún no la he encontrado en el polvo de los pueblos. Se levantó y volvió a ofrecerle el pliegue de su brazo. Bordearon la caballeriza. El caballo de Gideon alzó la cabeza, grande, de pelaje bayo apagado, nariz romana y un abrigo invernal hecho para ventiscas. Gideon ayudó a Baí-Elit a sentarse sobre una manta doblada dentro del establo, aún no en la silla, solo lo bastante alto para descansar las piernas y dejar que la sangre regresara a sus pies. Sirvió café de una lata ennegrecida, luego lo pensó mejor y añadió un dedo de crema de una botella astillada. Bebe despacio, dijo. La comida vendrá después.
No tengo dinero, soltó ella, el pánico mordiendo. Nada para pagar un viaje o una comida. Pagas respirando, respondió. No desmayarte en la nieve es la tarifa que busco. Algo dentro de ella volvió a aflojarse. ¿Por qué se detuvo? Preguntó. Podría haber pasado de largo. Porque recuerdo lo que una multitud puede hacer cuando deja de ser vecinos, dijo. Porque un hombre con un látigo no siempre sabe a qué está apuntando en realidad. Hizo una pausa. Porque tenías frío. Lo dijo sin adornos, y pesó más que cualquier discurso. Sacó un trozo de pan y una tira de venado seco de la alforja, los ablandó con el vapor del café y dividió la ración en dos. Cuando ella intentó devolverle la porción mayor, él la empujó de vuelta. Come. Haré más. ¿Qué va a hacer conmigo? Las palabras salieron crudas, porque el mundo le había enseñado que toda bondad llevaba un anzuelo. Sacarte de Ravencrest, dijo. Ponerte junto a mi fuego hasta que estés firme. Después hablamos de opciones. Un trabajo en un campamento de líneas si quieres. Trabajo en mi lugar remendando equipo hasta el deshielo, si eso te parece mejor. O te llevo al siguiente pueblo y respondo por ti ante el tendero. Tú decides. No yo. Baielit estudió su rostro buscando el truco. Parecía tallado para resistir inviernos más que palabras, pero había una suavidad en los ángulos alrededor de sus ojos, la clase que solo llega después de que el clima ha lijado los bordes de un hombre y ha dejado lo que importa. La gente no estará contenta de que me lleve, dijo. Lo llamarán tonto. Pueden llamarme tarde para la cena, respondió. Viviré. Se movieron de nuevo cuando la luz se volvió nacarada y empezó a caer el primer grano de nieve. Gideon montó y levantó a Baielit con cuidado, como si alzara a un ave herida. El caballo avanzó por la calle y el aire del valle los recibió como una hoja limpia, frío, pero honesto. Detrás de ellos, el pueblo se replegó en sus lámparas y rencores. Delante, las colinas orientales recogían el crepúsculo como alas plegadas. Baielit se inclinó lo suficiente para sentir el latido firme del corazón del hombre a través de su abrigo. Parecía imposible que una hora pudiera estirarse tanto entre la ruina y el rescate. Y, sin embargo, allí estaba, avanzando hacia un desconocido que por primera vez en meses no la aterrorizaba. Agárrate, dijo Gideon. Las palabras eran sencillas, pero sonaron como una promesa. La nieve cayó con más fuerza mientras Ravencrest se encogía detrás de ellos, disolviéndose en una mancha gris al pie de las colinas. Los únicos sonidos eran el crujido del cuero de la silla, el resuello lento del caballo de Gideon y el suave tintinear del hierro cuando el rifle rozaba el estribo. El mundo se estrechó hasta convertirse en un ritmo. Cascos, respiración, viento. Baielit iba sentada delante de él, envuelta en su abrigo, las manos enterradas en el cuello de piel, cada estremecimiento de su cuerpo rozaba su pecho. Y aunque él mantenía el rostro vuelto hacia el sendero, Gideon sentía cada temblor como un golpe. ¿Cuánto falta? Susurró ella. Hasta que oscurezca, quizá menos, respondió. Hay una vieja cabaña de tramperos junto al arroyo. Pararemos allí. El viento arreció, esparciendo nieve fina que cortaba sus mejillas. Ella se apretó más contra él, más por instinto que por valentía, y Gideon sintió el más leve suspiro contra su garganta. Duerme si puedes, dijo. Te despertaré cuando sea seguro volver a caminar. No puedo, murmuró. Si cierro los ojos, veré sus caras. Él no respondió, pero su brazo alrededor de su cintura se tensó apenas, afirmándola en la silla. El sendero se retorcía hacia arriba, estrecho y medio enterrado en la nieve. Los pinos se inclinaban bajo el peso del hielo, sus ramas susurrando como si cotillearan sobre los extraños que profanaban su silencio. Gideon avanzaba con la paciencia de un hombre que conocía cada curva de memoria. Su caballo lo seguía sin necesidad de órdenes. Al cabo de una hora llegaron a una arista estrecha donde la tierra se precipitaba a ambos lados. Abajo, un vacío blanco,
con el viento aullando a través del corte. Baielit soltó un jadeo y se aferró con más fuerza a él. No mires hacia abajo, dijo él con suavidad. Mira el horizonte. Siempre el horizonte. Ella obedeció. Delante, las montañas se alzaban como bestias dormidas bajo mantas de nieve. En algún punto más allá de esas crestas estaba la cabaña y, quizá, el calor. Cuando alcanzaron la línea de árboles, Gideon tiró de las riendas y desmontó primero. Levantó a Baielit como si no pesara nada. Sus botas se hundieron en la nieve hasta los tobillos, pero logró mantenerse en pie. Él la condujo hasta un tronco caído, apartó la nieve con una mano enguantada y dijo: «Descansa. El caballo también necesita recuperar el aliento». Baielit asintió, apretando el abrigo contra sí. Sus labios estaban pálidos, casi azulados. Gideon vertió agua de un odre en una taza de hojalata, luego vació la mitad y la reemplazó con whisky. Se la ofreció. «Bebe. Quemará, pero te calentará». Ella dio un sorbo cauteloso, tosió y parpadeó mientras las lágrimas le llenaban los ojos. «Es horrible». Él casi sonrió. «Así sabes que está funcionando». Tras unos momentos de silencio, Baielit dijo en voz baja: «No debiste ayudarme. Ahora también te odiarán a ti». «Ya lo hacían», respondió Gideon. «Solo que aún no lo decían en voz alta». Ella se volvió para mirarlo. «¿Por qué vives aquí arriba?» «Porque me cansé de escuchar a hombres justificar la crueldad», dijo con sencillez. «Y me cansé de ser uno de ellos». La honestidad de su voz la dejó atónita. No estaba presumiendo, solo confesando. Quiso preguntarle qué quería decir, pero su expresión, cortada por la luz gris, todo hueso duro y arrepentimiento silencioso, la mantuvo callada. Volvieron a montar. Cuando la noche empezó a caer, la nieve se transformó en ventisca y luego en finos cristales de hielo flotantes. Pronto apareció entre los árboles una delgada línea de humo oscuro, tenue pero visible. Gideon exhaló, aliviado. «Casi llegamos». La cabaña era pequeña y ajada, medio enterrada bajo los ventisqueros, pero del chimenea salía humo, señal de un fuego anterior aún vivo bajo las cenizas. Gideon abrió la puerta empujando con el hombro y la hizo pasar. El olor a resina de pino y madera vieja los recibió. «Siéntate junto al hogar», dijo. «Yo me encargo de encenderlo». Baielit se dejó caer cerca de la chimenea de piedra. Los dedos le temblaban tanto que no pudo desatarse las botas, así que Gideon se agachó y lo hizo por ella, quitándolas una a una. Los calcetines estaban empapados, los dedos, rojos de frío. Los envolvió en una manta de lana y los acercó al fuego que empezaba a crecer. «¿Mejor?». Ella asintió. «No deberías hacer todo esto». Él removió las brasas con el atizador. «Si no lo hiciera, estarías muerta antes del amanecer». Ella dudó. Luego: «Supongo que, gracias». El fuego avivó, lanzando destellos dorados por las paredes de la cabaña. Gideon llenó una olla con nieve y la colgó sobre la llama. «Cuando se derrita, haremos un guiso. Hay carne seca de venado, unas zanahorias, quizá hasta frijoles». Los ojos de Baielit se abrieron. «¿Frijoles en invierno?». Él le lanzó una mirada casi burlona. «¿Dudas de mis provisiones?». «No», dijo ella suavemente. «Es solo que, no he comido frijoles desde la primavera». Él no respondió. En cambio, le entregó un paño limpio y una pequeña lata. «Para las muñecas». «Pica». El ungüento de pino siempre pica, pero evita que la piel se agriete. Ella obedeció, haciendo una mueca al frotarlo. El olor a resina y humo llenó el aire. Afuera, la tormenta se intensificó. El viento sacudía las contraventanas. Gideon revisó el pestillo y añadió otro leño al fuego. Luego se volvió hacia ella. «Puedes dormir ahí», dijo, señalando el catre junto a la pared. «No es blando, pero está seco. ¿Y tú?».
Yo dormiré en el suelo. Pero es tu cabaña. Es solo un techo, respondió. Y esta noche es tuyo. Baielit miró el fuego largo rato antes de susurrar. ¿Por qué eres amable conmigo? La mandíbula de Gideon se tensó. Porque una vez alguien fue amable conmigo cuando no lo merecía, y nunca pude devolvérselo. El significado de eso se hundió en el pecho de Baielit como un dolor lento. Abrió la boca para preguntar quién había sido esa mujer, pero Gideon ya se había dado la vuelta, la espalda iluminada por el fuego, su silencio cargado de cosas que aún no estaba listo para decir. Lo observó añadir leña, ver los músculos moverse bajo la lana áspera de su abrigo. Por primera vez en su corta y magullada vida, sintió una seguridad extraña, no la que viene de muros o cerrojos, sino la certeza tranquila de que ese hombre, por razones que todavía no entendía, preferiría morir antes que verla sufrir daño. Afuera, la nieve caía en cortinas plateadas, borrando cada huella que habían dejado. Dentro, el fuego prendió con fuerza, el calor expandiéndose hasta llenar la pequeña cabaña como un ser vivo. Los ojos de Baielit se cerraron pesados. Antes de que el sueño la venciera, susurró casi para sí. No creo haber estado nunca tan caliente. Gideon, aún mirando las llamas, murmuró sin volverse. Entonces nunca estuviste donde pertenecías. La mañana llegó despacio a la montaña. La luz se filtró por las contraventanas en líneas doradas que se derramaron sobre el suelo de madera donde Gideon había dormido junto al fuego. Ya estaba despierto, tallando una tira de pino para usarla como astilla. Cuando Baielit se movió, lo primero que vio fue su espalda, ancha, firme, inmóvil, salvo por el ritmo del cuchillo cortando la madera. Por un momento creyó que aún soñaba. La manta sobre ella olía levemente a humo y cedro. Entonces el recuerdo de la plaza del pueblo la golpeó como agua helada. Se incorporó de golpe, el corazón martilleándole. «Estás a salvo», dijo Gideon sin volverse. Nadie nos siguió. Baielit exhaló, temblando un poco. Pensé que todo había sido un sueño. No lo fue, respondió. Pero ahora estás aquí. Y viva. Dejó el cuchillo, removió las brasas y añadió unas ramitas para avivar el fuego. El leve siseo de la savia llenó el silencio. Una tetera colgaba sobre la llama, y el olor a café se extendía por la cabaña. No quise dormir tanto, murmuró Baielit. Lo necesitabas, dijo Gideon. Estabas medio hambrienta y congelada. La montaña puede esperar. Le tendió una taza de hojalata con agua caliente infusionada con agujas de pino. Bebe eso. Ayudará a tus pulmones después de todo el humo de ayer. Ella bebió con cautela, haciendo una mueca por el sabor amargo. ¿Tomas esto todas las mañanas? Cuando el tiempo está mal, respondió. Mantiene vivo a un hombre incluso cuando no tiene muchas ganas de estarlo. Baielit lo miró por encima del borde de la taza. Había algo en la forma en que lo dijo, directo, pero atravesado por una tristeza que aún no comprendía. Quiso preguntar, pero no lo hizo. No ese día. Cuando terminó el té, Gideon se levantó. Vamos, dijo. Si estás lo bastante fuerte para ponerte de pie, te mostraré lo que hay que hacer. La montaña no perdona la holgazanería. Afuera, la nieve seguía cayendo, más ligera ahora, copos suaves flotando en el aire de la mañana. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujido de los árboles y el murmullo distante de un arroyo medio congelado. Gideon la llevó al claro detrás de la cabaña, donde un cobertizo se inclinaba bajo el peso de la nieve. Yo cortaré leña, dijo. Tú empieza barriendo la nieve de los escalones y apila lo que esté seco junto a la puerta. Cúbrelo con esa lona, de lo contrario, esta noche tendremos troncos húmedos. Baielit asintió. Puedo hacerlo. Él le dio una escoba hecha de ramas atadas, áspera pero resistente. Al principio sus dedos estaban torpes, pero trabajó sin quejarse. Cuando se le cansaban los brazos, cambiaba de mano. Gideon trabajaba a su lado en silencio,
el sonido del hacha resonando en la ladera de la montaña. Cada golpe era preciso, controlado. Ella lo observaba de reojo, fascinada por la fuerza de sus movimientos, por la manera en que la madera se partía limpia cada vez, como si se rindiera ante él. Al mediodía, le dolía la espalda, tenía ampollas en las manos y las mejillas rojas por el frío. Pero al ver la pila ordenada de leña junto a la puerta, un orgullo silencioso floreció en su pecho. Gideon se acercó, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. Bien, dijo simplemente. Trabajas duro. Nadie me había dicho eso nunca, murmuró ella. Él frunció ligeramente el ceño, como si ese hecho lo inquietara. Entonces nunca miraron lo suficiente. Entraron de nuevo, y Gideon sirvió un guiso sencillo, carne, frijoles y zanahorias hervidos hasta quedar tiernos. Le entregó un cuenco primero y luego se sentó frente a ella. Está mejor con sal, dijo. Pero se me acabó la semana pasada. Baielit probó una cucharada. Está perfecto. Él le lanzó una mirada breve, casi tímida. Te conformas con poco. He pasado hambre demasiadas veces como para no hacerlo. Comieron un rato en silencio. Solo el crepitar del fuego entre ellos. Luego Baielit preguntó suavemente. ¿Alguna vez vuelves a los pueblos? A veces, dijo Gideon. Cuando necesito provisiones, cuando el invierno afloja su agarre. No te quieren, ¿verdad? Él sonrió sin humor. No. Les recuerdo cosas que preferirían olvidar. ¿Qué cosas? Que el mundo no es amable, dijo. Y que los hombres que fingen que sí lo es suelen ser los más crueles. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Baielit no respondió. Solo lo observó, la rigidez de su mandíbula, las cicatrices ásperas en sus antebrazos, la manera en que su voz cargaba más pena que ira. Había algo pesado allí. Algo que no le estaba diciendo. Algo que vivía en las sombras detrás de esos ojos grises. Más tarde esa tarde, el cielo despejó. Gideon tomó un pequeño fardo de pieles de la pared y comenzó a cepillarlas. Son de castor, dijo. Valdrán algo en primavera. Cuando se abran los caminos, las cambiaré por café y harina. Baielit dudó. ¿Puedo ayudar? Él alzó la vista. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. La estudió un momento y luego asintió. Está bien. Toma. Le dio un cepillo suave y le mostró cómo pasarlo con cuidado siguiendo el sentido del pelo. Al principio sus manos fueron torpes, pero observó sus movimientos y ajustó su ritmo al de él. Al cabo de un rato, se olvidó por completo del frío. Trabajaron codo a codo hasta que el crepúsculo pintó la cabaña de luz dorada y ámbar. Cuando la última piel quedó limpia, Gideon las colgó para que se secaran. Baielit se frotó las manos, ahora rojas pero calientes. Creo que estoy mejorando, dijo, con una sonrisa leve. Él asintió. Aprendes rápido. Ella se volvió hacia el fuego. Se siente extraño, dijo. Ser útil. Siempre lo fuiste, respondió él en voz baja. El pueblo simplemente no lo vio. Ella parpadeó para contener lágrimas repentinas. Dices esas cosas con mucha facilidad. Él dejó el cepillo y sostuvo su mirada. Porque la siento. Durante un largo momento, ninguno habló. El fuego crepitó, enviando chispas hacia la chimenea. Baielit bajó la vista, sonrojada, el corazón latiéndole con fuerza por razones que no sabía nombrar. Cuando la noche se cerró, Gideon le tendió una colcha doblada. Deberías dormir temprano. Mañana revisaremos las trampas. ¿Dormirás tú? Preguntó ella. Él se encogió de hombros. Unas horas. Mantendré el fuego encendido. Ella dudó. ¿Alguna vez te sientes solo aquí? A veces, admitió. Pero prefiero el silencio a las mentiras. Baielit lo observó desde el catre, las llamas parpadeando sobre su rostro. Se dio cuenta de que,
bajo los bordes duros, no estaba hecho de piedra en absoluto. Estaba hecho de pena, y de la fuerza silenciosa necesaria para vivir con ella. Gideón, susurró. Gracias por salvarme. Él la miró largo rato antes de responder. Te salvaste sola. Yo solo te saqué de la multitud. Pero Baíelit vio la verdad en sus ojos. Él no lo creía. Y ella tampoco. Afuera, el viento aullaba sobre la cresta, pero dentro de la cabaña el calor se espesaba como miel. Baíelit se quedó dormida con la luz del fuego pintándole el rostro y el sonido tenue de Gideón tarareando una melodía vieja y olvidada. Tal vez una canción de cuna para alguien que nunca pudo oírla. Por primera vez en años, soñó con un mañana que no fuera cruel. El invierno se cerró alrededor de la cabaña como un puño. Durante semanas, el mundo exterior se volvió blanco y silencioso, y la nieve se amontonó contra las contraventanas. Gideón y Baíelit se acomodaron a un ritmo que se parecía mucho a la paz. Las mañanas comenzaban con el siseo del agua hirviendo y el olor a humo de leña. Las tardes transcurrían en trabajo callado, reparar trampas, cortar leña, cepillar pieles. Cuando la luz se iba temprano, se sentaban junto al fuego y hablaban poco. Pero el silencio puede volverse pesado cuando se comparte demasiado tiempo. Una noche, mientras Gideón afilaba su cuchillo, Baíelit preguntó suavemente. ¿Por qué vives aquí arriba solo? Dijiste que dejaste los pueblos por la crueldad, pero debe haber algo más. La mano de Gideón se detuvo sobre la piedra húmeda. Durante largo rato, el único sonido fue el suave raspar de la hoja. Siempre hay más, dijo al fin. Pero no todas las historias necesitan contarse. Creo que sí, respondió ella con dulzura. A veces el silencio pesa más que la verdad. Él alzó la vista hacia ella, el gris de sus ojos moviéndose como nubes de tormenta. Piensas eso porque no has vivido lo suficiente con fantasmas. Tal vez, dijo Baíelit. Pero los fantasmas no se van solo porque dejes de decir sus nombres. Algo cruzó fugazmente su rostro. Dolor, agudo y sin defensa. Dejó el cuchillo sobre la mesa. Se llamaba Isabelle, dijo en voz baja. Era mi esposa. Baíelit se quedó inmóvil. ¿Había muerto hacía 7 años? Vivíamos aquí arriba juntos. Amaba la nieve, el silencio, la forma en que huele el aire después de una tormenta. Pensamos que este lugar podía mantener al mundo afuera, pero no pudo. Luego se lo contó despacio, como un hombre que vuelve a abrir una herida antigua, la ventisca que los dejó atrapados en su primer invierno, el embarazo de Isabelle, la fiebre que llegó, la cabalgata desesperada a través de vientos blancos para alcanzar a un médico que nunca regresó con vida. Habló hasta que la voz se le quebró. Baíelit escuchó sin decir una palabra, con el corazón doliéndole por una mujer a la que nunca conoció y por un hombre que nunca se había perdonado. Cuando por fin él guardó silencio, ella dijo solamente: «No fue tu culpa». Él sonrió con amargura. Un hombre que sostiene la mano de su esposa mientras muere nunca llega a creer eso del todo. Baíelit quiso acercarse y tomarle la mano, pero algo en su postura, esa quietud de hierro, la mantuvo inmóvil. «¿Por qué me ayudaste, Gideón?», susurró. Él miró fijamente el fuego. «Porque cuando los vi atándote a esa silla, la vi a ella. El mismo miedo en tus ojos, la misma forma en que el mundo decidió cuánto valías antes de que pudieras hablar». Las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Y ahora qué ves cuando me miras?». Gideón dudó. Su voz salió baja, áspera. «A alguien de quien no sé cómo apartar la mirada». El aire entre ellos se espesó, frágil como el vidrio. El pulso de Baíelit retumbaba en sus oídos. Quiso decir algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido seco afuera destrozó el momento, el crujir de botas sobre la nieve. Gideón se puso de pie al instante, el rifle en la mano. Se acercó a la ventana y apartó la cortina lo justo para ver. «2 hombres», murmuró. «Suben por el sendero».
¿Del pueblo? La voz de Baielit tembló. Tal vez. Apretó la mandíbula. Quédate detrás de mí. El golpe en la puerta fue fuerte y exigente. Gideon abrió solo a medias, bloqueando la vista del interior. El viento irrumpió, trayendo copos de nieve y olor a sudor y whisky. Buenas noches, Stone, arrastró las palabras el más alto. Llevaba una estrella de sheriff medio pulida y una mueca que no combinaba con ella. Buscamos a una ladrona. Chica gorda, pelirroja, responde al nombre de Baielit Haas. Gideon no se movió. No está aquí. El sheriff sonrió con delgadez. Qué raro. Nos dijeron que huyó con un hombre de la montaña. La gente está furiosa. El pueblo quiere que la traigamos de vuelta para terminar su castigo. Es inocente, dijo Gideon. Eso no dicen los papeles. El hombre dio un paso más. Ahora, ¿podemos hacer esto fácil o? La puerta se cerró de golpe antes de que terminara la frase. Gideon deslizó la barra de hierro. Volverán, dijo en voz baja. La respiración de Baielit se aceleró. Te matarán si me encuentran. No lo harán, respondió él. No mientras yo siga respirando. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Gideon se sentó junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas. Baielit yacía en el catre, mirando el techo, con la culpa retorciéndose en su pecho. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Cuando Gideon salió a revisar las trampas, ella empacó la poca comida que pudo y se envolvió en una capa de repuesto. No podía permitir que él arriesgara su vida por ella. Acababa de llegar a la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Gideon estaba allí, con la nieve prendida en el cabello. Sus ojos se posaron en el bulto que ella sostenía. ¿A dónde crees que vas? De regreso, dijo. Me están buscando. Si me voy, te dejarán en paz. No lo harán, respondió con frialdad. Hombres así no se detienen cuando prueban la sangre. Me salvaste una vez, dijo Baielit, con la voz quebrada. No lo desperdicies muriendo por mí. Gideon dio un paso al frente, la voz baja pero feroz. ¿Crees que te saqué de esa plaza solo para dejarlos colgarte después? No. Te quedas. No puedes retenerme aquí. No te estoy reteniendo, dijo. Te estoy protegiendo. ¿De qué? De mí mismo. Del mundo, espetó, y luego más suave. Y de la parte de mí que no puede perder a otra mujer por su culpa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Gideon fue el primero en apartarse, con los puños cerrados a los costados. Baielit respiró hondo. No puedes vivir así, Gideon. Siempre luchando contra fantasmas. No miró atrás. Entonces ayúdame a recordar cómo se siente vivir. Silencio. Luego, muy despacio, ella dejó el bulto en el suelo y dijo. Entonces déjame intentarlo. Esa noche, la tormenta regresó con furia. El viento aullaba por la cresta y sacudía las contraventanas. Gideon añadió leña al fuego, sus movimientos más bruscos de lo habitual. Baielit se sentó a su lado, cosiendo un desgarrón en su abrigo. Cuando la aguja resbaló, se pinchó el dedo. Él le atrapó la mano antes de que pudiera apartarla. El corte era pequeño, pero aún así sostuvo su palma como si fuera algo precioso. Ya has sangrado suficiente para una vida, dijo. Tú también, susurró ella. Sus miradas se encontraron a la luz temblorosa. Lentamente, Baielit alzó la mano y tocó la cicatriz en su mejilla. Esta vez, él no se apartó. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña algo frágil y nuevo comenzó a echar raíces, algo más cálido que el fuego. Por primera vez desde que la montaña lo había tragado, Gideon Stone comprendió que la nieve no era silencio. Era el sonido del mundo conteniendo el aliento, esperando que dos almas perdidas se encontraran. Al amanecer, la tormenta había cesado, pero no el peligro.
La montaña yacía quieta y brillante bajo una piel de escarcha, engañosa en su calma. Gideon despertó antes que Baielit, salió y encontró huellas de botas en la nieve, recientes, rodeando la cabaña como lobos probando una cerca. Regresó en silencio y revisó el rifle. «Están aquí», dijo. Observando. La mano de Baielit fue a su garganta. «¿El sheriff? ¿O los hombres que pagó?», murmuró Gideon. «En cualquier caso, volverán cuando crean que salí a cazar». «¿Qué vas a hacer?» «Terminarlo», respondió. «Bajaré por la cresta y me encontraré con ellos antes de que lleguen aquí». Ella le sujetó la manga. «No. Te matarán». Gideon se volvió, los ojos fríos pero serenos. «Si no lo hago, quemarán esta cabaña contigo dentro. No les daré esa oportunidad». Antes de que pudiera responder, el primer disparo quebró el aire. La ventana junto a ella estalló en astillas. Gideon la agarró y la arrastró detrás del hogar de piedra. «Quédate abajo», dijo, ya en movimiento. Empujó la puerta trasera y salió al resplandor blanco del duelo. 5 hombres surgieron entre los árboles. Entre ellos estaba Harold Blackwood, con el abrigo ribeteado en piel y la arrogancia brillándole en los ojos como acero. «Vaya, vaya», llamó el alcalde. La bestia de la montaña se quedó con su premio. «Vete a casa, Harold», dijo Gideon con calma. «Ya has hecho suficiente». «Vine por lo que es mío», escupió Harold. «Esa chica le pertenece al pueblo. No le pertenece a nadie. Entonces me llevaré su cadáver». Las palabras flotaron como humo. Harold alzó el revólver. Gideon disparó primero. El estruendo partió el aire. Uno de los hombres junto a Harold cayó sobre la nieve. Los otros buscaron cobertura entre los pinos. Las balas desgarraban las ramas. La nieve estallaba en una niebla blanca. Dentro de la cabaña, Baielit se aferró al borde del hogar, rezando en voz baja. Oyó a Gideon recargar, oyó el ritmo firme de sus botas sobre la nieve. Nunca había escuchado al coraje sonar así, tan silencioso que ahogaba los disparos. 2 hombres lo atacaron por el flanco. Gideon giró, golpeó a uno con la culata del rifle y lanzó al otro a un ventisquero. El rifle quedó vacío. Sacó el cuchillo. Cuando Harold lo vio acercarse, entró en pánico. «Eres un asesino, Stone. Te colgarán por esto». «Tal vez», dijo Gideon. «Pero no antes de acabar contigo». Se lanzó hacia él, el acero brillando a la luz de la mañana. Harold retrocedió, disparando a ciegas. Una bala rozó el hombro de Gideon, la siguiente falló. En ese latido de silencio, Gideon lo sujetó por el cuello y lo estampó contra la nieve. «Mírame», gruñó. «¿Crees que la crueldad te hace poderoso? ¿Que quebrar a los débiles te hace un hombre?» El rostro de Harold se retorció de miedo. «Es basura. No puedes salvarlos a todos». «No necesito hacerlo», respondió Gideon. «Solo a uno». Entonces golpeó, no para matar, sino para detener. Harold quedó tendido, jadeando. Gideon se alzó sobre él, el pecho agitado, la nieve manchada de rojo por la herida de su hombro. «Llévate a tus hombres», dijo con frialdad. «Dile a Ravencrest que la chica ya no está. Diles que murió, si eso te ayuda a dormir. Pero si alguno de ustedes vuelve a subir esta montaña, los enterraré aquí mismo». Los hombres dudaron, vieron la verdad en sus ojos y arrastraron a Harold sin decir palabra. Cuando Gideon regresó a la cabaña, Baielit corrió hacia él. La sangre empapaba su manga. Respiraba con dificultad, pero su mirada se suavizó al verla. «Te dije que no salieras», dijo, medio sonriendo. «No podía respirar hasta verte», susurró ella. Él se tambaleó. Baielit lo sostuvo cuando las rodillas le fallaron y lo acomodó junto al fuego. «Estás sangrando». «No es nada». «Lo es todo», replicó con fiereza.
No puedes seguir salvándome y decir que no es nada. Él la miró, con la visión oscureciéndose. Te equivocas, Baielit. Salvarte fue lo primero que alguna vez significó algo. Ella apoyó la frente contra la suya, las lágrimas mezclándose con su sudor. Entonces no te atrevas a morir antes de que signifique más. Afuera, la nieve volvió a caer, silenciosa esta vez, suave como el perdón. Gideon entró y salió de la conciencia durante horas, atrapado entre la fiebre y el crepitar del fuego. Cada vez que abría los ojos, Baielit estaba allí, exprimiendo paños en agua tibia, presionándolos contra su hombro, susurrando su nombre como si el sonido pudiera aferrarlo a la vida. Cuando la fiebre cedió, volvió a amanecer. La luz pálida se derramó sobre el suelo de madera. Gideon parpadeó y la vio dormida en la silla junto a su cama, su mano aún entrelazada con la de él. Su rostro estaba suave en el resplandor matinal, marcado por el cansancio pero en paz. La observó durante largo rato. El fuego casi se había apagado, pero la habitación estaba cálida. Las montañas afuera reposaban bajo un silencio que ya no se sentía vacío. Cuando Baielit se movió, abrió los ojos despacio y luego se le agrandaron. «¿Estás despierto?» «Lo estoy», murmuró. «¿No dormiste?» «No me atreví», dijo, medio riendo, medio llorando. «Murmurabas. Tenías frío». «Lo tenía», respondió. «Hasta que te quedaste». Ella se secó las lágrimas. «Me asustaste, Gideon. Pensé que te perdería». Él buscó su mano, los dedos temblorosos. «No lo harás». «Ya no». Durante un largo momento, se quedaron sentados en ese silencio cargado, el aire denso de cosas que ninguno sabía cómo decir. Finalmente, Baielit susurró. «¿Y ahora qué? Le dirán al pueblo que eres un asesino». «Volverán». «Que vuelvan», dijo Gideon. «Nos iremos en primavera. Hay valles al oeste, tranquilos, donde a nadie le importa quién fuiste». Esbozó una sonrisa leve, torcida. «Construiremos algo nuevo. Tú, yo y el pequeño». El aliento de Baielit se detuvo. «Lo sabes». Él asintió. «Lo supe en cuanto vi cómo te protegías por las mañanas». «Creíste que no lo notaba». Ella se sonrojó, bajando la mirada. «No pensé que querrías». «Quiero todo lo que viene contigo», la interrumpió con suavidad. «Incluso las partes que el mundo desechó». Las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas, pero esta vez no las escondió. «Me salvaste de ellos, Gideon. Pero más que eso, me hiciste creer que valía la pena salvarme». Él apretó su mano. «Nunca fuiste tú quien necesitaba demostrarse nada. Fui yo». Afuera, la nieve empezó a derretirse bajo el nuevo sol. El techo goteaba, pequeños arroyos cayendo sobre la tierra helada. La primavera aún estaba lejos, pero su promesa ya había llegado. Más tarde ese día, salieron juntos. El aire olía a pino y a tierra que despertaba. La montaña se extendía interminable a su alrededor, salvaje, indómita, pero ya no solitaria. Baielit se volvió hacia él, con los ojos brillantes de asombro tranquilo. «Es hermoso aquí». «Siempre lo fue», dijo él, atrayéndola hacia sí. «Solo necesitaba que alguien me recordara por qué». Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo su corazón latir fuerte bajo la mejilla. Por primera vez desde que el mundo la había roto, se sintió entera. Y por primera vez desde que había enterrado su corazón, Gideon Stone volvió a sentirse vivo. En el silencio de las montañas, sus risas se elevaron, suaves, sin miedo, llevadas por el viento como una oración que por fin había sido respondida. Cada vez que cuento una historia como la de Baielit y Gideon, recuerdo que el amor no nace en la comodidad. Crece de la misericordia, de la elección de ver valor donde el mundo solo ve vergüenza. Tal vez estés escuchando desde una ciudad abarrotada o desde algún lugar tranquilo donde el viento suena a memoria. Donde quiera que estés esta noche, espero que esta historia te haya susurrado algo verdadero.
que la bondad puede salvar vidas, y que el amor puede reconstruir lo que la crueldad intentó destruir. Dime, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esto esta noche? Y si todavía crees en la redención, quédate.